Pendiente de una recta, tema importantísimo en matemáticas. Conocemos algún método para hallar la pendiente de una recta y vamos a ver métodos nuevos. A partir de la ecuación implícita de la recta, formando un triángulo rectángulo con dos puntos conocidos de la recta, a partir de un vector director de la recta, mediante la tangente del ángulo que forma la recta con el eje x positivo y mediante la derivada de la función en un punto. Pasamos a la siguiente lámina y empezamos el razonamiento. Pendiente de una recta. Me dan esa recta, su expresión analítica en rigor matemático, su ecuación implícita igual 3 medios de x menos 2. Métodos para hallar la ecuación de la recta. Me dan la ecuación implícita, coeficiente de la x, la pendiente de esa recta, toma el valor 3 medios. Primera posibilidad, mediante la ecuación implícita de la recta. Segunda posibilidad, dados dos puntos cualesquiera, por ejemplo, conocemos estos dos puntos por el que pasa la recta, formamos el famoso triángulo rectángulo y procedemos a dividir. Cateto en el eje Y 3 unidades, cateto en el eje X 2 unidades. Pendiente de la recta, por definición matemática, cateto en el eje Y entre cateto en el eje X. Analizaríamos el signo positivo. Segundo método para hallar la pendiente de la recta. Vamos con el tercer método, vector director. Mirad, si yo tomo por ejemplo ese vector, es evidente que es uno de los infinitos vectores directores de esa recta. Lo llamamos vector v y vamos a hallar las componentes de v. Proyección sobre el eje X, 2 unidades. Proyección del vector sobre el eje Y, 3 unidades. Pendiente de la recta sabemos que es igual a v sub 2 partido de v sub 1. En este caso, v sub 2, segunda componente del vector, toma el valor 3 entre v sub 1, primera componente, toma el valor 2. Tercera forma de hallar la pendiente de esa recta. Mediante la tangente. Vamos a recordar que la tangente, por definición, dimos dos definiciones. Seno de alfa entre coseno de alfa o cateto opuesto entre cateto contiguo. Entonces mirad, el ángulo que forma esa recta con el eje X, con la parte positiva, ese ángulo lo llamo alfa. Es evidente que si estas dos líneas son paralelas, ese ángulo igualmente toma el valor alfa. Prestamos la atención a ese triángulo que aparece en la figura. Por definición trigonométrica, tangente de alfa, cateto opuesto, es decir, la tangente de alfa, en ese caso sería cateto opuesto, que es 3, entre cateto contiguo, que es 2. Y evidentemente coincide con el valor de la pendiente. Resumen al contenido de este vídeo, extraordinariamente importante. Para hallar la pendiente de una recta, disponemos en este momento de 4 recursos matemáticos. Primer recurso, con la ecuación implícita, coeficiente de la x. Segundo recurso, conocidos dos puntos de la recta, formamos triángulo, hallamos la pendiente. Tercera posibilidad, elegís un vector director cualquiera, dividís la segunda componente entre la primera, valor de la pendiente. Y cuarta posibilidad, si conocemos el ángulo que forma la recta con el eje X positivo, la tangente de ese ángulo es igual a la pendiente de dicha recta. Hay un quinto método que daremos al final de este curso
cuando conozcamos el concepto de derivada. Haremos ejercicios para practicar sobre el cálculo de la pendiente.